noches. A continuación vamos a presentar el esquema de planificación de nuestro artículo de opinión, el cual fue hecho con coherencia. Explicaremos también el proceso de exposición, los argumentos y el uso de las fuentes. ¿Cómo se definió el artículo de opinión? Nuestro artículo de opinión lleva por título El racismo según la obra No soy tu cholo. Fue definido en el consenso por el equipo de trabajo inspirada en los mensajes de protesta sobre la discriminación por racismo en las crónicas del libro del autor Marcos Áviles. ¿Cuál es el tema? El tema es dar a conocer los maltratos que sufrimos los peruanos por la discriminación racial por estereotipos. ¿Cuál es la tesis y de qué trata la información general sobre el tema? La tesis que planteamos afirma que el racismo por estereotipo perjudica el desarrollo de nuestra identidad sociocultural y nos hace retroceder como país. La información general que presentamos en el tema está relacionada con la obra No soy tu cholo, donde se evidencia mediante crónicas el padecer de las víctimas del racismo en nuestro país e invita a la reflexión sobre cómo este antivalor perjudica el desarrollo de Perú. ¿De qué manera incluye las dos evidencias documentadas en el párrafo de información? En el párrafo de información hemos citado dos crónicas de la obra, No soy tu cholo, las cuales son Cholo contra el mundo y El congresista más limpio, donde se evidencian actos de discriminación que respaldan nuestra tesis. ¿Las evidencias respaldan la tesis? Las evidencias que presentamos sí, respaldan nuestra tesis, porque la primera crónica citada, Cholo contra el mundo, es una vivencia propia del autor donde experimenta el rechazo y la discriminación de igual manera, citando la narración El congresista más limpio. El autor nos recuerda un hecho de discriminación que fue de conocimiento público y rechazado por gran parte de la población. ¿Qué situaciones podrían contradecir la tesis en el párrafo de análisis? Las situaciones que planteamos que podrían contradecir nuestra tesis son las siguientes. Según Holocaust Enciclopedia, en la publicación El racismo nazi en el año 1999, Adolf Hitler estuvo obsesionado con ideas sobre la raza y difundía su pensamiento sobre la pureza. Afirmaba que su raza debería ser siempre pura, con el objetivo de obtener el poder y el control de prácticamente todo el mundo. Para Hitler, el ideal de la raza pura era ser rubio, de ojos azules y alto. La obsesión que tenía Hitler era sobre la pureza de raza. Iba acompañada de egocentrismo, motivos que lo llevaron a cometer una serie de actos de genocidio que serán eternamente reprochables por la humanidad. Como segundo punto tenemos, según el Ministerio de Cultura, quien publicó los resultados de la encuesta nacional sobre la diversidad cultural y discriminación en el año 2018, el 8% de los peruanos se percibe a sí mismo como racista o muy racista. Aunque el mismo análisis da a conocer que el 53% de la población siente que los peruanos somos racistas. Es decir, solo una proporción mínima de la población admite que comete estos actos de discriminación. Pero una proporción mucho mayor es la que percibe el antivalor. Lo irónico de este resultado es que sentimos que hay racismo, pero pocos admitimos que nosotros somos los causantes del mismo. ¿Qué evidencias documentadas ha utilizado para respaldar su tesis en el párrafo de corroboración? Las evidencias que hemos utilizado para respaldar nuestra tesis son los siguientes. Con el avance de la ciencia y los estudios de ADN, las teorías sobre diferencias raciales se ven desbaratadas, según el biólogo Richard Lewington. En 1972 publicó los resultados de una investigación donde examinó cuánta diferencia existía entre personas de diferentes razas, utilizando para este estudio los grupos sanguíneos. Encontró en un 85% de la variación existía dentro de la población y un solo 15% entre la población de diferentes. Termina este estudio citando: la clasificación de la raza humana no tiene valor social y es potencialmente destructiva de las relaciones sociales y humanas, dado que ahora hemos visto que esta clasificación no tiene virtualmente valor genético ni taxonómico.
no existe justificación para continuar con ella. Es decir, existen más diferencias genéticas entre individuos de una misma raza que entre individuos de razas diferentes. La página Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura realizó la publicación Discriminación y Racismo en el Perú en el año 2017. La discriminación étnico-racial es un problema que afecta mucho a los peruanos, pues aumenta la desintegración de nuestro país, hace subir los índices de pobreza y acentúa la exclusión social, lo cual dificulta el desarrollo en base a nuestra sociedad igualitaria. Esta afirmación dada por esta entidad del Estado nos invita a una reflexión sobre los actos de racismo, los cuales dividen a nuestra sociedad y retrasan el desarrollo de la misma. ¿Cuál es la reformulación de su tema? La reformulación de nuestro tema es concluir que el racismo por estereotipo no colabora con el desarrollo de nuestra identidad sociocultural y nos hace retroceder como país. ¿Qué reflexión o valoración textual ha fundamentado en la conclusión? La reflexión o valoración textual que ha fundamentado nuestra conclusión es producto del análisis de la obra No soy tu cholo, donde el autor, a través de propias vivencias y otras que pudo apreciar en el día a día de los peruanos, nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y hace un llamado a la protesta hacia los discriminadores y racistas. Asimismo, pudimos ver que no existe sustento genético que acredite mayor diferencia entre individuos de diferentes razas, que las que hay entre individuos que se encuentran en una misma clasificación racial. Tener una sociedad donde existen prejuicios sobre razas en específico genera desigualdad y marginación, lo cual constituye la principal causa de aumento de la pobreza y desarrollo poco sostenido, siendo estos indicadores socioeconómicos el reflejo de crecimiento de cualquier país. No solamente el hecho de generar desarrollo de una nación debería ser la principal causa para desechar cualquier tipo de discriminación. El principal motivo debería ser reconocer que todos los seres humanos somos iguales en derechos y deberes, recordando siempre que estos son los principios básicos de una sana convivencia en sociedad. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que se empleó? Las principales fuentes de información que utilizamos fueron las siguientes. En primer lugar, el libro No soy tu cholo, del autor Marco Avilés, publicado en el año 2017 por la editorial Penguin Random House. Como segunda, en el artículo el racismo nazi, publicado por la Holocausto Enciclopedia en el año 1999. Fue publicado también por el Ministerio de Cultura del Perú. Los resultados fue en la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Cultural y Discriminación, publicada en el año 2018. Otra fuente que utilizamos fue del artículo El racismo y su búsqueda de una justificación biológica, publicada por el diario La Izquierda Red Internacional en el año 2016. También tenemos otro artículo que fue publicado por el Ministerio de Cultura, Discriminación y Racismo, el año 2017.